Memoria. Intenta recordar tus primeras experiencias. A menos que seas una persona poco común, no recordarás nada que se remonte a un periodo anterior a los 3 o 4 años de edad, e incluso es bastante probable que no tengas ningún recuerdo anterior a los 6 o 7 años. ¿Qué podemos conocer acerca de la memoria y de la gente, centrándonos en los recuerdos de la primera infancia? Ante todo, podemos conseguir ciertos indicios sobre nuestra personalidad, sobre los hechos que nos han formado o que consideramos importantes mirando hacia nuestro distante pasado. El teórico de la personalidad, Alfred Adler, escribió: "El primer recuerdo mostrará la visión fundamental de la vida de un individuo, la primera cristalización satisfactoria de su actitud. No descubrirás nunca una personalidad sin preguntar por sus primeros recuerdos". La investigación de los recuerdos infantiles puede suscitar preguntas que llevan a respuestas provechosas sobre solucionar el enigma de la memoria en general. Por ejemplo, ¿qué importancia tiene el uso del lenguaje en el almacenamiento y la conservación de los recuerdos? Es posible que la razón de que tengamos tan pocos recuerdos en nuestros primeros años consista en que no disponemos de los instrumentos, es decir, las palabras para organizarlos de manera que pudiéramos ser almacenadas. ¿Cómo recordamos? Tu memoria tiene lugar en función de 4 pasos básicos. Primero, tienes que percibir algo, verlo, oírlo o ser consciente de ello por medio de algún sentido. Después, debes introducirlo en tu memoria. En tercer lugar, retenerlo. Y finalmente, debes ser capaz de encontrarlo para que pueda ser utilizado. La percepción, el primer paso de este proceso, puede ser involuntaria. Ves u oyes algo que te produce una impresión. El segundo paso requiere de que codifiques todo lo que deseas recordar. La codificación es el proceso de clasificación de la información. Necesitas que la información esté preparada para su almacenaje, organizándola de alguna forma significativa. Tercero, almacenas el material para que pueda permanecer en la memoria. El paso final y crucial de esta secuencia es la recuperación, extraer del almacén de la información. Modelo de almacenamiento y transferencia de Atkinson y Shiffrin. De acuerdo con esta teoría, contamos con 3 tipos diferentes de memoria. En primer lugar, el material atraviesa nuestros sentidos, ojos, oídos, nariz, etc., para llegar a la memoria sensorial. En menos de un segundo, esta información desaparece o es transferida de la memoria sensorial a la memoria a corto plazo, donde puede permanecer alrededor de 20 segundos. Si no desaparece en esta etapa, se dirigirá a la memoria a largo plazo, donde puede permanecer el resto de nuestra vida. Memoria sensorial. Es como una cámara fotográfica. Toma una instantánea de lo que ves, oyes, hueles, saboreas o tocas. Durante una fracción de segundo, el cerebro absorbe todos los aspectos de la habitación en la que te encuentras, sus colores, formas y adornos. Esta información está constituida por la pura realidad de la vida, frente a la cual puede reaccionar introduciéndola a la memoria o ignorándola y olvidándola. Antes de que Sperling llevara a cabo sus experimentos en la década de 1960, los psicólogos habían realizado muchos estudios en los que se les mostraban a individuos conjuntos de letras presentados visualmente de acuerdo con el siguiente esquema, con independencia del número de elementos que se les presentaba, un mínimo de 8 y un máximo de 20. La mayoría de las personas podían recordar 4 o 5. Por lo tanto, la suposición lógica fue que este era el número máximo de elementos que éramos capaces de almacenar en una rápida visión. Sin embargo, Sperling sabía que muchos insistían en haber visto más elementos, pero que los olvidaban durante el tiempo que transcurría hasta el momento de informar sobre los 4 o 5 primeros. Así ideó la técnica de informe parcial, como parte del trabajo para su tesis doctoral. Sperling estableció también la naturaleza fugaz de la memoria sensorial. Demostró que si presentaba el tono con un retraso de un solo segundo, los sujetos eran capaces de recordar muy poco. Tipos de memoria sensorial. El tipo de memoria del que hemos estado hablando, la que procede de los órganos de la visión, es conocida como memoria icónica. Aparentemente, las imágenes icónicas desaparecen más rápidamente que las que provienen de nuestros oídos. Estas son conocidas como memoria ecoica. Las imágenes ecoicas duran un poco más, como debes haber observado si alguna vez te ha parecido oír que la radio continúa funcionando después de haberla desconectado. También tenemos memorias sensoriales para los otros sentidos. Una de las autoras, Diane Papalia, cuando utiliza un jabón con un fuerte aroma a flores, percibe su fragancia. Se acuerda de su infancia, de su abuela, del apartamento de su abuela y de la gran cantidad de tiempo que pasó junto a ella.
Otro psicólogo, James Johnson, informó recientemente de una experiencia que demostraría la actuación de la memoria olfatoria o bien de la sinestésica. Cuando estaba abriendo una lata de comida para gatos, sin venir a cuento, preguntó a su hijo si quería algo. El padre recordó más tarde por la noche que la noche anterior había abierto también una lata de comida para gatos y que el chico le había pedido una bombilla. De este modo, el padre había asociado que el hijo quería algo con la actividad de abrir la lata. Memoria a corto plazo. La memoria a corto plazo es nuestra memoria de trabajo, que contiene la información que estamos utilizando en ese momento. ¿Qué ocurrió la última vez que buscaste un número de teléfono para hacer una llamada en una cabina pública y no encontraste nada con que escribir el número? Probablemente repetiste el número en la cabeza 2 o 3 veces antes de marcarlo. Pero si justo antes de marcar se te hubiera acercado un amigo para saludarte, probablemente hubieses olvidado el número y hubieras tenido que buscarlo de nuevo. ¿Qué nos dice esto acerca de la memoria a corto plazo? La memoria a corto plazo decae rápidamente. Si no hubieras repetido el número de teléfono, lo habrías olvidado en 15 o 18 segundos. El repaso ayuda a retener el material en la memoria a corto plazo. Repasando, serás capaz de mantener el material durante más tiempo. Cuanto más lo repitas, más lo recordarás, pero a menos que lleves tu repetición algo más lejos hacia la repetición elaborada, probablemente olvidarás el elemento una vez utilizado. La memoria a corto plazo es como la amplitud de su atención. Si estás distraído, olvidarás todo lo que se encuentre en la memoria a corto plazo. La capacidad de la memoria a corto plazo es reducida, lo que George Miller llamaba el número mágico más o menos 2. Normalmente define los límites de la memoria de corta duración. El número mágico es el 7, y como promedio ese es el número mayor de los elementos que podemos almacenar en la memoria a corto plazo. Un elemento es una unidad de significado, como una letra, un dígito, una palabra o una frase. Es verdad, sin embargo, que algunas veces las personas pueden recordar menos de 5 elementos. Otras, en cambio, pueden recordar a menudo más de 9. Podemos expandir la capacidad de memoria a corto plazo. Un modo de hacerlo es a través del fraccionamiento de los elementos en unidades significativas. Puedes recordar los números de teléfono más fácilmente si los divides en 3 trozos. Más de 2 grupos de 2 dígitos, en lugar de 7 números seguidos. Sin embargo, el fraccionamiento no aumenta la memoria a corto plazo indefinidamente. Una vez alcanzado el límite de la cantidad de información que puedes almacenar, si añadieras nueva información, provocarías un desplazamiento de la información almacenada, perdiéndose parte de esta a menos que haya sido almacenada en la memoria a largo plazo. La recuperación de la memoria a corto plazo es rápida y exhaustiva. Si tenemos información almacenada en la MCP, la podemos obtener rápidamente. Esto ha sido demostrado en los experimentos realizados por Saul Stenberg. Si hubieras participado en ellos, hubieras visto una serie de memoria consistente en letras o números. Por ejemplo, los dígitos 5, 8, 4 y 2. Después, hubieras tenido que apretar un botón que encendería un único dígito, conocido como reactivo de prueba o prueba. Y hubieras tenido que decir si estaba en la serie de memoria o no. Si el reactivo de prueba era 4, hubieras dicho que sí. Pero si el reactivo era 6, dirías que no. Te pedirían que respondieras lo más rápidamente posible, pero evitando errores. Los errores son muy raros en estos experimentos y así los investigadores se pueden concentrar en el tiempo de reacción. Centrándose en el tiempo de reacción, los investigadores exploraron 2 cuestiones básicas sobre la forma en que recuperamos la información de la memoria a corto plazo. Si la gente examina los elementos de la MCP uno tras otro, procesamiento serial, o globalmente todos a la vez, procesamiento paralelo. Una manera de responder a ello consiste en variar el tamaño de la serie de memoria. ¿De qué manera las memorias a corto y largo plazo funcionan juntas? Imagínate que eres un carpintero en tu taller, con todos tus materiales ordenados en estanterías colgadas en la pared. Mientras te preparas para construir tu armario, tomas la madera, una sierra y un martillo de esas estanterías y los pones en tu banco de trabajo, dejando espacio para poder trabajar. Pronto te das cuenta de que necesitas algunos clavos y tornillos que también dejaste encima del banco. Al poco rato, la banqueta se convierte en un lío de herramientas y materiales que no dejan ya espacio para trabajar. Apilas algunas tablas en un montón, pero las cosas siguen cayendo al suelo, por lo que colocas algunos de los materiales y herramientas que ya has utilizado en la estantería para dejar sitio donde poder trabajar y te preparas para acabar el trabajo.
En esta analogía, el banco representa la memoria a corto plazo, conocida como nuestra memoria de trabajo, mientras que las estanterías representan la memoria a largo plazo, el depósito de una información que no necesitamos en el momento, pero que hemos almacenado. La memoria a corto plazo contiene la cantidad limitada de material activado que está siendo utilizado, mientras que la memoria a largo plazo contiene una gran cantidad de material codificado, normalmente inactivo. Si extendemos esta analogía y asumimos que las estanterías tienen la cualidad mágica de rellenarse a sí mismas cuando llevamos materiales al banco de trabajo, podemos apreciar la manera en cómo la MCP y la MLP se solapan, cosa que puede estar en una y en otra memoria al mismo tiempo. Puedes haber conocido el camino que va por el prado y a través del bosque hacia la casa de tu abuela desde que eras un niño, así que está en tu memoria a largo plazo. La próxima vez que vayas a verla, sin embargo, lo activarás en tu memoria a corto plazo, poniendo así a trabajar el conocimiento que tienes de la ruta. Otra manera de observar la diferencia y la relación entre esos dos tipos de memoria es comprender que, de acuerdo con el modelo que hemos presentado, todo lo que aprendemos pasa a través de la MCP antes de que pueda acceder a la LMP. Una vez ahí, habrá de ser activada para que puedas trabajar con ella. Toda la información que queramos recuperar de la memoria a largo plazo ha de pasar a la memoria de corto plazo para que pueda ser utilizada. Sin embargo, no toda la información se dirige a la memoria a largo plazo. Mucha cae del banco que trabaja en el suelo, de donde la recogemos con la escoba y el recogedor y la tiramos en vez de ponerla en la estantería. Es más fácil y más o menos automático coger los materiales del banco, mientras que buscas lo que quieres de las estanterías. Sin embargo, una vez que has almacenado algo en el estante, no es tan probable que caiga y desaparezca, ni siquiera cuando estás distraído. Lo que sucede es que el material almacenado en las estanterías durante un largo tiempo algunas veces se deforma o se tuerce, se falsea. Así sucede también con la memoria, como veremos cuando tratamos del olvido en este mismo capítulo. La importancia de la transferencia de información desde la MCP a la MLP. Imagina que nunca transfieres nada desde la memoria a corto plazo a la largo plazo. Si algún día te encuentras con alguien, tendrás que aprender su nombre de nuevo y al día siguiente, al otro y al siguiente. Si te desplazaras hacia un nuevo lugar, no serías capaz de recordar el camino hacia casa de un día para otro. Deberías volver a aprender la misma información una y otra vez, a causa de la limitada capacidad de la memoria de corta duración. Hay gente que se encuentra en este limbo de memoria a corta duración, debido a una lesión, operación quirúrgica u otras alteraciones del funcionamiento cerebral. La memoria a largo plazo. Otra vez en el taller del carpintero, esas estanterías de la pared que representan la memoria a largo plazo parecen poseer la mágica cualidad de tener una capacidad ilimitada. Sin embargo, la manera como colocas tus herramientas en el estante es crucial para su posterior recuperación. Si pones todas las cosas descuidadamente, puede ser que nunca seas capaz de encontrarlo cuando lo necesites. Si las organizas de acuerdo con un sistema, será más fácil encontrarla. La memoria a largo plazo es descrita a menudo como si fuera similar al catálogo de fichas de una biblioteca, a un complicado sistema de archivo o al índice de un libro. Buscando en el índice de la memoria a largo plazo. ¿Cómo puedes recordar tu cumpleaños de 1984? Supongamos que lo celebraste con una merienda en el parque de la ciudad. Podrías intentar recordar pensando en meriendas o en parques en general, en el parque de la ciudad en particular o en la gente con la que estabas ese día, en lo que comieron, en los mosquitos que te picaron, en las celebraciones de cumpleaños o en el aroma de césped recién cortado, o en cualquier otro elemento de una gran lista. Cuantas más asociaciones establezcamos con una información, más fácil será recordarla. Sin embargo, no podrás almacenar todos los detalles de una experiencia, ni podrás recordar cada palabra pronunciada durante las 3 horas que estuviste en el parque, ni en cada una de las personas que viste, ni en cada bocado comido. Como describe la investigadora de la memoria Elizabeth Loftus, recordarás solo lo más destacado. Codificación por medio de la asociación. Aunque repasar algo, repetirlo varias veces, silenciosamente o en voz alta, lo fijará en la memoria a corto plazo, es necesario un proceso diferente para almacenarlo en la memoria a largo plazo. Necesitas crear asociaciones entre lo que quieres recordar ahora y lo que ya sabes, es decir, hacer que el nuevo material sea de alguna manera significativo. Ese tipo de organización significativa es un tipo de codificación. La simple repetición funciona realmente mejor para que el recuerdo inmediato, pero este tipo de codificación, la repetición asociativa, es mejor para recordar algo durante algún periodo largo.
Si puedes encontrar un significado en el material que quieres recordar, te será más fácil mantenerlo a lo largo del tiempo. Codificación por medio de la organización. La repetición asociativa es uno de los tipos de organización. ¿Recuerdas las estanterías del taller? Cuanto mejor puedas organizar el material para apilarlo en los estantes, más fácil será encontrarlo. Cuando el material se presenta de manera organizada por categorías, es más sencillo recordarlo que cuando es presentado de cualquier manera. Muchas personas tienden a organizarlo a través de la técnica de agrupamiento, es decir, reuniendo los elementos por categoría, volviendo a organizar en la mente el orden en que fueron presentados. Esa es la manera común de pasar el material de la memoria de corto plazo a la memoria a largo plazo. Codificación por medio de la organización. La repetición asociativa es uno de los tipos de organización. ¿Recuerdas las estanterías del taller? Cuanto mejor puedas organizar el material para apilarlo en los estantes, más fácil será encontrarlo. Cuando el material se presenta de manera organizada por categorías, es más sencillo recordarlo que cuando es presentado de cualquier manera. Muchas personas tienden a organizarlo a través de la técnica de agrupamiento, es decir, reuniendo los elementos por categoría, volviendo a organizar en la mente el orden en que fueron presentados. Esa es la manera común de pasar el material de la memoria de corto plazo a la memoria a largo plazo. Lo que sabemos del fenómeno lo tengo en la punta de la lengua. ¿Encuentras a alguien cuyo nombre estás seguro de saber, pero por mucho que lo intentas no puedes recordarlo? ¿Es María? ¿Nati? No, sabes que ninguno de estos nombres es el correcto, pero tienes la sensación de que estás con la pista correcta. Intentas recordar dónde lo conociste. Lo sigues intentando, hasta que visualizas la fiesta en su departamento y a la misteriosa dama con un vestido rojo. De repente recuerdas, Matilde, por supuesto. Secuencias como estas circulan en nuestra cabeza todo el tiempo. Son conocidas como el fenómeno de lo tengo en la punta de la lengua y describen situaciones en las cuales una persona no puede recordar enseguida una palabra, una imagen o un recuerdo reciente, que sin embargo sabe. A veces solucionamos el enigma rápidamente, otras después de varias horas o algunas veces no. Investigaciones han demostrado cómo almacenamos, organizamos y recuperamos el material en la memoria a través de dos sistemas básicos. El primero utilizando palabras y el segundo usando imágenes, que procesamos ambos sistemas de modo diferente. De acuerdo con la hipótesis de codificación dual, utilizamos las imágenes para informar sobre objetos y hechos concretos y las palabras para ideas y lenguajes. Los dos sistemas son independientes, pero interconectados. Cada uno se puede usar independientemente, pero transfieren información de uno a otro. Modelo de almacenamiento y transferencia de Atkinson y Shiffrin. De acuerdo con esta teoría, contamos con tres tipos diferentes de memoria. En primer lugar, el material atraviesa nuestros sentidos, ojos, oídos, nariz, etc., para llegar a la memoria sensorial. En menos de un segundo, esta información desaparece o es transferida de la memoria sensorial a la memoria a corto plazo, donde puede permanecer alrededor de 20 segundos. Si no desaparece en esta etapa, se dirigirá a la memoria a largo plazo, donde puede permanecer el resto de nuestra vida. Si hubieras sido voluntario en un estudio de Craig y Tolving realizado para probar esta tesis, te hubieran pedido que observaras diversas palabras. Posteriormente te hubieran preguntado si una determinada palabra estaba en mayúsculas, si rimaba con un sonido específico, si podía encajar en una categoría dada o si podía incrustarse en una determinada frase con un espacio en blanco. Después de estas preguntas, podrías haber sido sometido a un examen sorpresa, en el cual te habrían pedido que recordases las palabras o las reconocieses. El recuerdo y el reconocimiento son dos medidas diferentes de la memoria. En estos experimentos, Craig y Tolving descubrieron que los niveles más profundos de procesamiento se realizan más lentamente y producen una mejor memorización de las palabras. Las pruebas de seguimiento indicaron que lo importante no era el tiempo en sí mismo, sino la profundidad del procesamiento. La explicación de los niveles de procesamiento tiene algunas lagunas. Por un lado, el tipo de prueba empleada para medir la memoria puede influir en la conclusión a la que se llega. En otros experimentos, preguntas como ¿había alguna palabra que rimara con dolor? Dieron mejores resultados que las pruebas con frase. Aparentemente, existen casos en que se produce una mejor retención con la poca profundidad de procesamiento. Además, aún no disponemos de una medida objetiva para reconocer la profundidad del procesamiento. No podemos regirnos por el tiempo requerido, como hemos visto. Así que todo lo que nos queda es la suposición intuitiva de que el procesamiento por medio de significado es más profundo que el procesamiento por medio de características físicas. Lo que podemos hacer es utilizar lo mejor de ambas explicaciones.
Es conveniente pensar en la memoria en términos de memoria a corto plazo y largo plazo, y al mismo tiempo reconocer que están relacionadas, no divididas en dos estructuras de memoria completamente separadas. ¿Qué es lo que recordamos? Acabamos de aprender que recordamos mejor la información significativa y bien organizada. Recordamos mejor lo primero y lo último que hemos aprendido, la curva de posición serial. Si alguna vez has pasado por una fila en la recepción de una boda o en otra fiesta social, podrás recordar que fuiste presentado a 8 o 10 personas desconocidas, una detrás de otra. Cuando hayas estrechado la última mano, es probablemente que recuerdes los nombres de las 2 personas que saludaste primero y el de las 2 últimas, y que hayas olvidado los nombres de todas las personas que estaban en los lugares intermedios. Este hecho expresa el efecto de primacia, tendencia a recordar los elementos que se aprenden en primer lugar, y recencia, tendencia a recordar los elementos que se aprenden en último lugar. Una explicación posible de este hecho común es que los primeros nombres que has aprendido han entrado a la memoria a largo plazo, mientras que los demás lo hicieron solo en la memoria a corto plazo. Dado que el material de la memoria a corto plazo es desplazado por una nueva información, los únicos nombres que podrás recordar al final de la fila fueron aquellos que aún no han sido reemplazados, es decir, los 2 últimos. Recordamos mejor lo raro. El efecto de von Restorff. Si alguno de los nombres de las personas que estaban en medio fuera famoso o distinguido, probablemente lo recordarías, siempre que no fuera tan difícil de pronunciar o deletrear que ni siquiera fuera capaz de introducirlo en tu memoria. Esta tendencia a recordar un elemento raro, con independencia de su posición en una lista, se le conoce con el nombre del psicólogo que fue el primero en informar de este efecto. Recordamos mejor lo que aprendimos en un estado de ánimo similar, memoria dependiente del estado. Gordon Bower cita el caso de Sirhan Sirhan, el asesino de Robert Kennedy, quien no guardaba ningún recuerdo del asesinato hasta que bajo la hipnosis alcanzó el mismo estado frenético en el cual disparó a Kennedy, entonces volvió a representar el crimen. Estos ejemplos ilustran la relación entre el estado de ánimo y la memoria, que Bower ha llamado memoria dependiente del estado. Bower confirmó la existencia de este fenómeno con experimentos en un laboratorio que mostraba que la gente que aprendía listas de palabras en un estado de felicidad o tristeza, inducidos sinópticamente, recordaban el material mucho mejor cuando volvían a encontrarse en un estado de ánimo similar. Parece, pues, que asociamos una emoción particular con una idea o un hecho concreto, y uno de ellos nos ayuda a recordar la otra. Conociendo esta tendencia, podemos servirnos de ella en la vida diaria. Podemos salir de los estados de ánimo depresivos centrándonos deliberadamente en un recuerdo feliz o un pensamiento agradable y dejar entonces la situación positiva que nos lleva a un estado de ánimo mejor. Recordamos mejor lo que se relaciona con sucesos emocionalmente significativos, recuerdos vivos. En el siglo XIX, un investigador preguntó a 179 personas de la mediana edad y edad avanzada si recordaban dónde se encontraban cuando se enteraron de que el presidente Lincoln había sido asesinado. 33 años después, 127 personas fueron capaces de dar una descripción completa en la que se incluía la hora del día, la localización exacta y la identidad del portador de la noticia. A este tipo de recuerdo se le denomina memoria viva. Simplemente se encuentra ahí, a punto de aparecer con todo detalle a la más leve insinuación. Es como si nuestro sistema nervioso tomase una instantánea de los sonidos, visiones, olores, tiempo, clima e incluso las posturas corporales experimentados en ciertos momentos. Llenamos los huecos. Podemos ver cómo funciona nuestro mecanismo de recuperación de recuerdos, cada vez que buscamos un recuerdo en nuestra mente, utilizando algunos indicios que nos habrán de conducir a nuestro objetivo. Supongamos que alguien te pregunta qué hacías a las 12 en punto de este mismo día, pero del año anterior. Primero, establecerás la fecha. Es probable que te sitúes geográficamente. Más adelante, puedes pensar en cómo programas tu actividad semanal ordinaria. Después, reducirás tus probabilidades hacia acercarte a lo que quieres. Este procedimiento nos ayuda a recuperar muchos de nuestros recuerdos vagos. Sin embargo, a veces también produce la aparición de recuerdos inexistentes. Diferentes líneas de investigación, utilizando los recuerdos infantiles, la reconstrucción de una historia que hemos leído u oído, los recuerdos de los padres sobre el desarrollo de sus hijos, los testimonios oculares, nos conducen a la misma conclusión. En el celo de ser coherentes, rellenamos los huecos de nuestra memoria a menudo inventando el material que falta, aunque luego estamos totalmente seguros de que esto era verdadero. ¿Por qué olvidamos? ¿Qué recuerdas de lo que aprendiste el curso pasado? ¿Cuántas veces a la semana olvidas citas, encargos y otros detalles de la vida diaria? Antes de enfadarte por no recordarlo, date cuenta de lo que ocurre es normal. Todos olvidamos constantemente este tipo de cosas. Los psicólogos han llegado incluso a demostrar que olvidamos de una manera ordenada y de acuerdo con unos principios establecidos.
El primer investigador de la memoria, Hermann Ebbinghaus, establece que olvidamos muy rápidamente al principio, pero que después el olvido se hace marcadamente más lento. Una vez que Ebbinghaus hubiera aprendido sus sílabas sin sentido, las olvidó de manera ordenada y bastante rápida. 20 minutos después de haber aprendido una lista de 13 sílabas lo bastante bien como para recitar la lista 2 veces en orden y sin errores, había olvidado 40% de las sílabas. Y al cabo de una hora solamente recordaba 33.2% de ellas. Durante los días siguientes tuvo lugar un olvido adicional, más lento, de forma que de 6 días más tarde recordaba 25% y un mes más tarde recordaba 20%. Ebbinghaus opinaba que la lentitud con la cual iba olvidando indicaba claramente que hubiera tardado mucho tiempo en olvidar la serie por completo. Parece ser que olvidamos de distintas razones. Probablemente cada una de las teorías que se exponen a continuación nos indica al menos una parte, las causas de nuestro olvido, pero no existe todavía una respuesta definitiva y completa a esta pregunta. Olvido motivado. Represión. A veces olvidamos material almacenado en nuestra memoria a largo plazo, porque parece que hay algún beneficio personal en no recordar. Así, olvidas el nombre de alguien que no te interesa, o la cita del dentista a la que no quieres acudir. Reprimes los recuerdos tristes, embarazosos o dolorosos. O magnifica su pasado manteniendo tan solo los recuerdos que están en línea con la imagen ideal de sí mismo, a la que le gustaría tener. Decaimiento del trazo de memoria. Algunos influyentes teóricos, como Shiffrin y Atkinson, sostienen que perdemos el material de la memoria a corto plazo a causa del decaimiento del trazo de memoria, pero que cualquier suceso almacenado en la memoria a largo plazo permanece ahí para siempre, y cualquier olvido de este material es debido a la dificultad de su recuperación. Un trazo de memoria o engrama es la huella o rastro que el aprendizaje ha dejado en el sistema nervioso después de que ha tenido lugar en el aprendizaje. Un recuerdo puede decaer porque la percepción del hecho fue demasiado débil para producir la impresión suficiente. Esto puede ocurrir por condiciones externas, como el ruido, la oscuridad o alguna otra circunstancia que interfiera con la observación. La percepción mala también puede ser debida a algún defecto del observador. Podría estar distraído, bajo estrés o no prestaba atención porque no pensaba que un elemento determinado fuese especialmente significativo. Interferencia. Otra teoría mantiene que la razón por la cual lo olvidamos es que otra información aprendida antes o después interfiere en nuestros recuerdos, tanto en la memoria a corto plazo como a largo plazo. La interferencia proactiva describe una situación en la cual la información que se aprendió con anterioridad interfiere con la habilidad para recordar la información nueva. En la interferencia retroactiva, la información que aprendemos después produce una barrera de memoria que interfiere con el recuerdo material aprendido previamente. La información nueva es admitida, borrando la antigua, a pesar de que ésta hubiera sido bien aprendida. Bases biológicas de la memoria, teorías sinápticas de la memoria, búsqueda del engrama. El engrama, como le llamó el investigador pionero de la memoria, Carl Ashley, es la base biológica de la memoria. Se considera que una teoría planteada por el investigador canadiense Donald Hebb todavía proporciona un modelo preciso de los procesos fisiológicos responsables del aprendizaje y la memoria. De acuerdo con Hebb, la facilitación sináptica es la base biológica del aprendizaje y la memoria. En otras palabras, las sinapsis se hacen más eficientes o se facilitan. De esta forma, para Hebb, los cambios en la sinapsis son la base biológica de la memoria. Eric Kandel ganó un premio Nobel por su investigación sobre el papel que tienen en la memoria los cambios en la sinapsis nerviosa. En una serie de experimentos ingeniosos realizados con caracoles marinos, Kandel y sus colaboradores brindaron apoyo a la teoría sináptica de Hebb. Se eligió a los caracoles marinos porque tienen un sistema nervioso muy simple compuesto por neuronas muy grandes que son fáciles de estudiar. Los caracoles marinos estaban acostumbrados a ser manejados y no retiraban de manera refleja las agallas y sifones de agua cuando se les tocaba. Durante el condicionamiento clásico se tocaba con suavidad el sifón de cada caracol. Luego el caracol recibe una descarga eléctrica leve que causaba la retirada refleja de la agalla y el sifón. Más tarde, cuando se tocaba el caracol, la agalla y el sifón eran retirados. Se estudia el cambio de la sinapsis causado por condicionamiento clásico midiendo la cantidad de neurotransmisores en las conexiones neuronales involucradas en la retirada de las agallas y los sifones. Por ende, parece que Hebb tenía razón. Al menos para algunas formas simples de memoria, la respuesta aprendida es recordada en la sinapsis. La consolidación es el
fortalecimiento gradual de los cambios químicos en la sinapsis que siguen a las experiencias del aprendizaje. Etapas de la memoria y el encéfalo. Los resultados de la investigación sobre el papel del encéfalo en la memoria revelan dos formas en que difieren la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. 1. Diferencias en el papel de los cambios sinápticos. Y 2. Diferencias en las estructuras del encéfalo involucradas en memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. Primero, existe amplia evidencia de que los cambios en la sinapsis están involucrados en los recuerdos a largo plazo, pero no en los recuerdos a corto plazo. Segundo, diferentes estructuras encefálicas están involucradas en memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. Está surgiendo evidencia de que diferentes estructuras encefálicas están involucradas en las tres etapas de la memoria. Conforme se tenga más información acerca del encéfalo, es probable que esta descripción demuestre ser sobresimplificación, pero nos ofrece una perspectiva general del conocimiento actual de qué es el encéfalo, almacena y recupera información. Amnesia, trastornos de la memoria. Los trastornos importantes de la memoria merecen nuestra atención porque son condiciones significativas por derecho propio y por lo que nos dice acerca de las bases biológicas de la memoria. Amnesia retrógrada. En la amnesia retrógrada, por lo general, hay poca o ninguna perturbación de la memoria a corto plazo y el individuo puede crear nuevos recuerdos de largo plazo durante el periodo después de la amnesia. Trastorno de la memoria, caracterizado por la incapacidad para recuperar recuerdos antiguos de largo plazo, por lo general por un periodo específico que se remonta hacia atrás a partir del inicio del trastorno. Amnesia anterógrada. Trastorno de la memoria, caracterizado por la incapacidad para almacenar o recuperar nueva información en la memoria a largo plazo. Tanto la amnesia anterógrada como la retrógrada son experimentadas por los individuos con el síndrome de Korsakoff, un trastorno encefálico causado por la pérdida prolongada de la vitamina tiamina de la dieta de los alcohólicos crónicos. Debido al grado extremo de pérdida de memoria, los individuos con síndrome de Korsakoff a menudo entran en confabulación cuando no pueden recordar algo que se necesita para complementar una afirmación. Por lo tanto, lo inventan.